Bueno chicos, vamos a empezar con la parte práctica de la sesión número 5. Entonces el día de hoy, como les comentaba, vamos a modelar el arranque de un reactor CSTR. La idea es hacer esto un poco rápido para que nos alcance el tiempo de hacer nuestro primer reactor tridimensional del curso. Entonces, en el reactor CSTR vamos a integrar un modelo temporal con un modelo en flujo continuo. Entonces ya no es el típico reactor batch temporal, sino que ya vamos a tener todo lo que hemos aprendido, tanto balances de energía, como análisis dinámico, como alimentación de corrientes en un reactor. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al asistente de modelo, es el último análisis terodimensional que vamos a hacer, y vamos a agregar nuestro módulo favorito, el de ingeniería de las reacciones. Añadido el módulo, pasamos al estudio. Este es un estudio temporal. Yo les dije que íbamos a integrar como estudio temporal y estudio de flujo pistón. Eso es verdad. Pero entonces siempre se selecciona el estudio más complejo. En este caso, el estudio más complejo por cuestiones de cálculo es el temporal. Entonces le damos clic en hecho una vez seleccionamos nuestro estudio. Ahora bien, vamos a trabajar un poquito como con otras, lo mismo, pero con otras instrucciones que se le puede dar a COMSOL. Entonces normalmente siempre empezamos definiendo las reacciones. Hoy vamos a empezar por definir el tipo de reactor. Entonces aquí en la parte de ingeniería de reacciones, entre paréntesis RE, vamos a definir el tipo de reactor que tenemos. Entonces ya hemos trabajado con reactores por lotes o batch, ya hemos trabajado con reactores en flujo pistón. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un reactor CSTR. El reactor CSTR puede ser de volumen constante o de masa constante. Lo normal es que nos den en los parámetros del sistema el volumen del reactor. Entonces vamos a aplicar un reactor CSTR de volumen constante. Como lo vimos en la sesión 2, normalmente esos reactores se usan para mezclas líquidas. En este caso, la reacción ocurre en fase líquida. Y vamos a decirle, de paso, que nos calcule las propiedades termodinámicas, porque las vamos a importar desde unas funcioncitas, desde las funcioncitas que veíamos en el módulo. Bueno, después de esto, nos vamos a la parte de ingresar las reacciones. ¿Cómo se hace? Ustedes ya lo saben, desde física global, reacción. Listo, súper bien. La fórmula está afortunada porque no es como el ibuprofeno, que son 1000 reacciones, sino solamente es una. Entonces, esta es la que viene en sucroval. Yo le voy a poner PRO más agua que te va a producir. Ahora sí, que me sale la flechita. Nuestro producto de interés. Y esta es la notación que dijimos. PROH. Bien. Este reactor es un reactor no isotérmico. Esto de entrada nos dice como que, pues póngale parámetros, ¿no? Entonces vamos a ponerle parámetros. Vamos a utilizar expresiones de Arrhenius. Estas sí no las determiné yo. Las saqué de la literatura. Pero pues también vale, ¿no? Esta vale esto. Y nuestra energía de activación, que tiene que ser como del orden a la 3. ¿Esta cuánto era? Venga, lo miro en el cuadro. Era 75, 358. Listo. Entonces de esta manera tenemos definido todos los parámetros de nuestra reacción. Pero resulta que no hemos mirado la ley de velocidad. Entonces le vamos a decir que la ponga el usuario. Él nos dice, no, pues vea, esta es igual a una constante por la concentración de por la concentración de agua. Resulta que la concentración de agua no tiene nada que ver en el comportamiento de esta reacción. Entonces sencillamente la quitamos. Listo, y nos queda únicamente en función de esta especie. Ahora bien, vamos a agregar un inerte. Eso no lo hemos hecho, eso es nuevo. Oh, sí, eso es nuevo, aprenderemos algo nuevo. Entonces, como vamos a crear un inerte, lo que pasa es que no lo tenemos. Ay, venga, esto no es W0, esto es W. Entonces podemos borrar esto. Un inerte no nos aparece inmediatamente creamos la reacción porque no lo escribimos en la reacción. Entonces para crearlo nos vamos a global y agregamos una especie, aquí en la parte de especies. Agregamos la especie y le damos el nombre. Es metanol, entonces pongámosle MOH. MOH, de metanol. Esta especie no va a reaccionar, pero en cambio sí va a generar dilución de las otras especies y también va a afectar toda la parte de termodinámica. Además, se alimenta en la corriente de entrada del reactor CSTR, entonces es necesario incluirla de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con cosas que se hacen únicamente
cuando se trabaja en reactores CSTR, que es definir una corriente de alimentación a este reactor. ¿Cómo se hace esto? También lo trabajamos desde global y agregamos una corriente alimentadora. Entonces, ¿qué se le define a esta corriente alimentadora? Dos cosas, el caudal y la temperatura de la corriente alimentadora. Entonces, este caudal es uno de los parámetros del proceso. Lo podríamos definir en el archivo de texto, pero yo lo voy a ingresar acá directamente. Entonces, este es 3.47 exponente a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y la temperatura inicial, a diferencia del caudal, sí lo definen los parámetros, como para usar ambas herramientas. Esto va a ser T-FIT. Listo. Definiendo ya la corriente alimentadora, lo que tenemos que decirles es qué especies van en esa corriente alimentadora. Entonces, para nuestro caso, van dos especies, que es esta reaccionante y va agua, y también metanol, 3, perdón. Entonces, lo que hacemos es ir a la especie y decirle, oiga, especie, ¿tú vas a entrar al reactor o qué? Entonces, efectivamente va a entrar al reactor. La tienes que alimentar por alguna corriente. Entonces, acá te dice ninguna selección, es decir, no está entrando al reactor. Lo abres y te aparece corriente alimentadora 1, que es la que acabamos de definir en esta parte. En corriente alimentadora 1 le dices la concentración de la especie en esa corriente alimentadora. ¿Por qué no le das el flujo? Porque el flujo ya se lo metiste a la corriente alimentadora. Entonces, la concentración de esta especie es de 29,03 moles por metro cúbico. Y acá se tiene que definir si bien la expresión de la entalpía o el nombre de la función de la entalpía. Acá yo lo facilité un poquito, entonces puse ese nombre de la entalpía dentro de los parámetros. Oiga, esto está muy largo, bla, 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 por favor no me quites tiempo. Ay, no puede ser. Voy a borrar esto más rápido. Borrate. Listo. Entonces, esta entalpía yo la escribí dentro de los parámetros como HF, ¿de qué componente? De Pro. Listo. Otra cosa que se hace cuando se trabaja con las especies es definirle cómo se podrían calcular sus propiedades termodinámicas al interior del reactor. Sus propiedades termodinámicas, como ya lo vimos, son H y el Cp. Entonces, H para esta especie se define como H-Pro y el Cp para esta especie, rápido, 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 tú puedes, Nelson, rápido, rápido, se define como Cp de la especie Pro. De esta manera ya hemos introducido todos los parámetros de acá, excepto que hay algo muy importante. En el caso que tuviésemos una concentración inicial de la especie al interior del reactor, lo que se hace es ponerla acá. Esta especie podríamos trabajar en un caso en donde sí haya una concentración inicial de este reactivo en el reactor y pues yo la puse en los parámetros de una vez, la escribo como C0 Pro. Entonces eso sí es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras especies. Por ejemplo, esta, que es el producto reaccionante. Esta es mucho más sencilla porque no se está alimentando al reactor, ya que se está produciendo en la reacción. Entonces, únicamente es necesario indicarle cómo calcular las propiedades termodinámicas al interior del reactor. Entonces, esto se hace acá cambiando H y cambiando CP. Rápido, Nelson, rápido. Ay, Dios mío, ¿por qué no me ayudas a hacerlo rápido? Entonces, esto es H de la especie ProH. ProH. Y esto va a ser CP de la especie, de la especie ProH. Ay, no, debería haber un botoncito como limpiar. Sería más sencillo. Pero no lo hay. Se lo voy a proponer a Juan Pablo a ver qué me dice. ¿Qué hay, Juan Pablo? Mira, tengo problemas limpiando estos campos. Bueno, bien. Entonces, esto sería cómo se definiría una especie que no se está produciendo ni que tampoco está inicialmente en el reactor. El agua, por ejemplo. El agua sí entra en la corriente de alimentación y aparte hay una gran cantidad en el reactor en un tiempo cero. Entonces, si hay una gran cantidad de agua en un tiempo cero, tiene que haber una concentración inicial grandota. Para este caso, como lo vimos en los parámetros, es de 55.273 moles por metro cúbico. Ahora, ¿esta corriente se alimenta? No sabemos. No, mentira, sí sabemos, sí se alimenta. Como si se alimenta, vamos a la corriente alimentadora de especies y seleccionamos en dónde se está alimentando, que es en la corriente alimentadora 1. Ponemos la concentración inicial, que para este caso es 36.291.
y también la correspondiente expresión de entalpía molar en la corriente de entrada. Ay, no, tengo problemas limpiando estas cosas. ¿Sabes qué? Perfecto. HF, ¿de qué? Del agua. Del agua es W. Y definimos rápidamente las expresiones termodinámicas. Ay, no sirve el doble clic. Miércoles. Cuando uno se pone nervioso se pone como a otro, ¿cierto? Entonces esto es HW. Y acá vamos a tener CPW. Uy, esto sí fue rápido. CPW. Y nos queda únicamente definir las condiciones para la corriente inerte, el componente inerte que es el metanol. Entonces, este componente inerte se le va a poner en donde se está alimentando, que es en la corriente alimentadora 1. Es una corriente que alimenta muchas especies. Entonces, la concentración inicial acá de metanol va a ser de 36,29. Y la expresión de la entalpía va a ser HF de nuestro metanol. Análogamente, vamos a tener que especificarle cómo calcular las propiedades termodinámicas. Quizás acá, rapidito. Dale rapidito, tú puedes hacerlo. No siempre me pasas con el H molar, con el CP es rapidito. Entonces, esto es H del medio H. Y ahora el CP, que es el CP de nuestro metanol. Listo, de esta manera definimos todas las condiciones de nuestros componentes. ¿Qué hay que definir? En resumen, cuánto se está alimentando, en dónde se está alimentando y si de casualidad hay de ese componente en un tiempo cero al interior de nuestro reactor. Ahora vamos a configurar muy rápidamente nuestro balance de energía para especificar todos los términos. Entonces se van a ingeniería de las reacciones, añaden el balance de energía y especificamos cuánto vale la fuente de calor externa que ya está escrita en los parámetros. Entonces tenemos que escribir acá exactamente como la escribimos en los parámetros, que es X CH. Y la temperatura inicial también la escribimos en los parámetros, que es T inicio. De esta manera definimos todo nuestro balance de energía porque vamos a asumir que no hay trabajo y la fuente de calor por reacciones la vamos a tomar por default. ¿Listo? Ahora faltaría una cosita chiquita acá en el módulo de ingeniería de las reacciones, que es definir cuánto sería el volumen de nuestro reactor. Entonces, este volumen de reactor es de 1,89. Me acuerdo que este reactor en Sucroval era de 4 metros cúbicos y era una cosa enorme. Y me daba miedito porque echaba humo por toda parte y tenía como 80.000 fugas. Y yo como, ay no, es muy lindo, pero no quiero acercarme. Bueno, entonces acá les quiero explicar algo. Esta es la velocidad de producción volumétrica, que te está indicando cuánto cambiaría el caudal de entrada con respecto al caudal de salida por alguna modificación en la densidad al interior del reactor. Para este caso vamos a asumir que el caudal de entrada es idéntico al caudal de salida. Entonces vamos a decir que no hay cambio acá. Listo. De esta manera hemos terminado toda la introducción. Ahora lo que viene es mejor dicho, es configurar el solver. Entonces, ¿entre qué tiempo vamos a hacer nuestro análisis? Este análisis, ¿en cuánto es que se hace? Se hace hasta 4 horas y lo podemos poner cada 40 segundos. Entonces, 4 horas, ya aprendimos a escribir horas acá. Es así. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros estamos hablando de parámetros todo este tiempo y ni siquiera los hemos importado. Afortunadamente, aquí en Comsol podemos hacer las cosas en desorden. Entonces, acordémonos de cómo se importaban los parámetros. Íbamos al menú Home, Parámetros, y hacíamos toda la parte de buscar el archivo. Cuando encontramos el archivo de parámetros, lo importamos muy normal. Clic, abrir. Tenemos acá todas las capacidades caloríficas de los componentes. Tenemos las entalpías de formación, porque nuestra expresión de la entalpía lo requiere, asimismo como la temperatura de referencia, la temperatura de alimentación, la temperatura inicial en el reactor, la temperatura del fluido que está en el intercambiador de calor y otros parámetros del intercambiador como el coeficiente global. Y tenemos la concentración inicial en el reactor. Esos son solo parámetros. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar las variables del sistema, que no pueden faltar. Entonces, también vamos a importar el archivo. Entonces, importamos las variables.
¿Qué vamos a tener? Tenemos todas las expresiones para calcular las entalpías de cada componente en función de la temperatura del reactor y de su correspondiente CP. Y tenemos definido nuestro calorcito que se intercambia en el intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque son variables que dependen de algún parámetro del reactor. ¿Listo? Por eso se ponen en la parte de variables. Ahora bien, la configuración de este solver no hay que hacerla funcional que trae por default COMSOL, afortunadamente. Entonces podemos darle en el botón calcular, estudio, calcular, y nos genera los resultados. Esperamos un rato. ¡Tarán! Tenemos los resultados. Nuestro típico gráfico por default que nos da la concentración y el tiempo. En este caso, como la concentración de agua es tan grande, no nos deja ver lo que pasa con las especies importantes. Entonces vamos a quitar a esa odiosa concentración de agua en nuestra gráfica porque tiene que dar perfecta. Entonces nos vamos a la parte de concentración global y simplemente vamos a graficar la concentración que nos interesa, que en este caso sería la de nuestra especie reaccionante. Doble clic, tac, y la llevamos al gráfico. Inmediatamente la tenemos. ¿Qué quiero que se queden con esta gráfica? Que partimos de una concentración muy alta, que es la que trae en la corriente de alimentación. Inmediatamente se alimenta el reactor, su concentración tiende a 0. Y empieza la reacción, la concentración de la especie reaccionante va a tender al valor en estado estacionario. Acuérdense que se está alimentando continuamente, es decir, no es que se me esté desapareciendo, es que yo voy a llegar al punto en donde esa concentración al interior del reactor no me va a cambiar. Por eso es que es un poquito más difícil la interpretación de un CSTR en estado dinámico que el de un reactor batch, porque hay un flujo que es difícil de dimensionar. ¿Qué otro resultado tenemos por acá? Tenemos el perfil de temperatura global. Como lo ven acá, este pico de reacción nos está indicando, mejor dicho, este pico de temperatura indica que la velocidad de reacción al principio es mucho mayor. Esto que nos puede indicar que este reactor hay una alta probabilidad de que se nos salga de la zona de seguridad en el arranque. Ahora lo que vamos a hacer es analizar un poquito ese arranque, un poquito en qué condiciones de temperatura y de concentración inicial de la especie reaccionante yo tengo que tener para garantizar la seguridad del reactor. Ahora bien, esto es el problema del arranque del reactor, para que sea un arranque seguro. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es el análisis del arranque del reactor formalmente. Entonces vamos a utilizar 3 condiciones iniciales de temperatura. Y vamos a utilizar también 3 condiciones iniciales de concentración del óxido al interior del reactor en el tiempo 0. Entonces esto se hace a través de un barrido paramétrico. Nos vamos a estudios, barridos paramétricos y agregamos nuestros parámetros. El primer parámetro, como les acabo de comentar, es la temperatura inicial en el reactor. Y el segundo parámetro es la concentración de nuestra especie reaccionante, el óxido de propileno. Entonces lo que hacemos es especificarle en qué valores nosotros vamos a hacer el análisis. Entonces para las temperaturas son 3 valores, que es 297, 340 y 340. ¿Por qué se pone 2 veces 340? Porque lo que se busca es dejar la temperatura constante para 2 concentraciones diferentes, para hacer el aislamiento de variables. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo con la concentración inicial. Vamos a seleccionar 3 valores, entre los cuales dejamos 2 constantes, pues 2 que son iguales, y uno que no es igual. ¿Listo? Acá sí es importantísimo. Nos toca poner las unidades en las que están estos parámetros. Estos son moles por metro cúbico. Y el de arriba, ay, tiene que quedar en corchetes, o si no se vuelve loco. Y el de arriba está en unidades de temperatura, es decir, Kelvin. Listo. Así es que se plantea todo el análisis paramétrico. Simplemente damos clic en el botón calcular. Calculamos. Voy a cambiar de canción. Listo. Acá está. Este es nuestro perfil de concentraciones para todo el análisis paramétrico que le pedimos, es decir, no se entiende nada. Entonces vamos a graficar lo que yo quiero que ustedes vean. Acá de una vez vemos que él nos genera otro grupo de resultados. Vamos a trabajar sobre ese grupo de resultados. Bueno, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver qué efecto tiene esa concentración en la temperatura del reactor.
y asimismo qué efecto tiene la temperatura inicial. Entonces vamos a graficar la concentración de nuestra especie reaccionante en el eje y vamos a graficar en el eje X nuestra temperatura del reactor, que es esta de acá. Cuando tengamos esta configuración, la llevamos al gráfico y vamos a obtener la gráfica de arranque del reactor. Quiero que la analicen. Esta es muy bonita y muy interesante. Nuestra primera condición, que es la azulita, está a 297 de temperatura inicial y a una concentración inicial de la especie de 0. Es decir, estamos ubicados en este punto que les señalo con la flecha. A medida que transcurre el tiempo, el reactor va a ir cambiando su temperatura y va cambiando su concentración de la especie reaccionante hasta alcanzar una temperatura máxima de 345, más o menos, y llegar al estado estacionario que está acá. El punto en donde desembocan todas las líneas es el estado estacionario. ¿Cómo así, Nelson? Eso es muy abstracto, parece una espiral. Es muy abstracto, pero pónganle cuidado. Este valor de acá corresponde a 500. ¿Ese 500 le suena de alguna parte? A mí me suena de acá, de la gráfica, la primerita que generamos. Es este mismo 500 del valor en estado estacionario de la especie reaccionante. Entonces, ¿qué podemos ver de nuestro análisis de acá? Que las tres condiciones iniciales del reactor nos van a llevar al estado estacionario. Sin embargo, y esto es súper importante decirlo, la condición en donde tenemos una temperatura inicial de 340, es decir, acá, y una concentración inicial de 1400 acá, va a tener una temperatura máxima de más de 360 Kelvin. Y entonces acá es donde entra el ingeniero de seguridad. Mira, esto se pasó de 360. Si tú arrancas tu reactor con 1400 de concentración inicial y con 340 de temperatura inicial, esa cosa se te sale de los límites de seguridad y una explosión y nos morimos todos. Básicamente, así se hacen los análisis de arranques de reactores CSTR, modelándolos no isotérmicamente en función del tiempo y estableciendo dos parámetros para el arranque. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros? La temperatura inicial en el reactor y la concentración inicial de una especie reaccionante, también al interior del reactor. Bueno chicos, esto es como la primera parte, la parte digamos que aburrida, pero no es aburrida porque ahora saben cómo arrancar un reactor. Quiero comentarles que vamos a seguir con la parte práctica en un ejercicio tridimensional. Y ahorita les comento en el webinar cómo es la descripción de este problema, que es un problema muy bonito. Entonces, continuemos que hoy tenemos mucho de qué hablar.